El primer semestre del año ha sido, en términos económicos, mucho mejor de lo que se esperaba a fines del 2016 y principios del 2017. Un crecimiento económico más alto de lo esperado, una cotización del dólar estable, un número récord en la creación de empleos, solo ha sido contrastado con un relativo incremento de la inflación, pero aún en niveles muy manejables. Hola, Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y bueno, para ahora viene una segunda mitad del año que será turbulenta, renegociación del Tratado de Libre Comercio, los prolegímenos de la sucesión presidencial pondrán también presión en esta economía. Y precisamente el día de hoy está con nosotros, Jorge. Sí, está José Antonio Mit para hablar de estos temas. José Antonio, qué Jorge, gusto. Viviana, que estés con un gusto estar placer. acá en su programa de nuevo. A ver, si te hubieran dicho primera semana, segunda semana de enero, firma, la economía mexicana va a estar como está el día de hoy, me imagino que te hubieras apresurado a firmarlo No, hombre, lo hubiera tomado inmediatamente, encantado. ¿no? La verdad es que aumento de la gasolina, toma de posesión de Trump. Esos 15 primeros días de enero fueron terriblemente turbulentos. mira, fueron muy difíciles. Y difíciles para ti y para la economía. Difícil el arranque de año, difícil el cierre del año, y si uno lo ve con una perspectiva más amplia, difícil los últimos 2 años. Hemos estado revisando cifras un poco para empezar ya a preparar el paquete, para empezar a vislumbrar cómo puede verse el cierre de este año, el cierre de la administración, y revisamos cómo estamos en el 14, para no irnos mucho más lejos de eso. En 14 el año arrancó con el petróleo arriba de 100, teníamos 2.4 millones de barriles de petróleo diario. En términos generales, el entorno internacional se veía robusto desde el punto de vista de comercio y en un lapso muy breve, pues todo esto cambió para México y en el mundo. Cayó el precio del petróleo, cayeron el precio de buena parte de las mercancías primarias, el mundo creció menos de lo que se esperaba. El crecimiento en el 2016 del comercio internacional fue la mitad de lo que tuvimos en el 14 y todo eso presagiaba un año complicado, un año volátil, un año difícil. Nosotros teníamos confianza de que los fundamentales de la economía estaban bien, pero como tú dices, esos fundamentales y eso que nosotros veíamos y sentíamos que tenía que corregirse, a principios del año no se veía y hoy afortunadamente se ve un escenario mucho más estable. A ver, la gente que nos ve, muchas veces te dicen, es que no me alcanza, no tengo suficiente dinero, pero por ejemplo, escuchas a banqueros, escuchas a gente en el sector financiero, no necesariamente en el sector político, y te dicen, macroeconómicamente estamos bien. ¿Cómo se traduce cuando un país está macroeconómicamente bien, ya lo macroeconómico? Mira, al final del día, lo que le importa a la gente es un empleo, lo que le importa a la gente es tener trabajo, tener un trabajo bien remunerado y poder, con cargo a ello, ir cumpliendo los sueños que se tienen en familia. Por eso es tan importante la cifra de empleo. Luego suena, como dices tú, un poco las cifras frías de la macroeconomía, cómo va el PIB, cómo el crecimiento, cómo las finanzas públicas, pero al final todo ese esfuerzo, todo ese entorno se valida en la medida en que podemos tener una economía que le ayuda a que la gente tenga un empleo. La masa salarial ha venido creciendo, se ha acompañado este empleo de un sistema financiero que compite para ofrecer crédito, que lo hace en buenas condiciones. Vemos un consumo que se está también dinamizando, que le ha dado mucho apoyo a la economía. Y eso al final del día es lo que cuenta, que la gente pueda contar con un empleo y que ese empleo le permita tener acceso a satisfactores. Un poco en relación con lo que dice Viviana, la economía se mueve mucho por las expectativas. Y en este caso las expectativas eran muy pesimistas al inicio del año. Hoy en muchos ámbitos las expectativas son optimistas. Quizás hasta demasiado optimistas si vemos lo que viene en este segundo semestre del año, que va a ser complicado, va a ser difícil, no será nada sencillo. Tú decías, por ejemplo, el tema petrolero, lo que va a ocurrir en el segundo semestre del año, lo declarabas en estos días, no será sencillo. No va a ser fácil, tenemos un año con volatilidad, tenemos un año con incertidumbre, tenemos un segundo semestre de definiciones, empieza la negociación del tratado, estaremos atentos además a ver qué pasa con el paquete fiscal en los Estados Unidos, nosotros mismos tenemos que presentar un paquete fiscal, pero yo creo que todo esto que pasó, este choque de confianza que tuvimos a principio de año, lo que pone de relieve es que la economía tiene buenos fundamentos, que tiene una buena estructura, que las reformas que hemos venido haciendo sí se están traduciendo
en una economía más moderna, en una economía más flexible, más resistente. Sí nos está ayudando los cambios que se dio en el sector de telecomunicaciones, sí nos está ayudando la reforma energética. Hoy venimos de una ronda muy buena que vuelve a poner de relieve que hay interés por invertir en México, traer tecnología, un anuncio importante de un descubrimiento ya de una empresa privada, el segundo, en un campo que fue recientemente licitado. Nos ayuda la reforma laboral, nos ayuda la reforma financiera. Esto es, las reformas que se hicieron nos están ayudando y se pone de relieve lo valioso de las reformas justo cuando uno la está pasando mal. Si tuviéramos un entorno en donde todo saliera bien, no sabríamos a qué atribuirle ese éxito. Hoy, en cambio, que el mundo está complicado y volátil y que las cosas en México traen ritmo, se ven sólidas, se ven resistentes, podemos atribuirle esa fortaleza a que hemos venido en democracia construyendo nuestras reformas, mejorando la manera en que la economía funciona. Fíjate que en los últimos años lo que ha sucedido en el entorno mundial no nos ha beneficiado del todo. Pasamos una crisis del 2008 terrible Sí. con Estados Unidos y lo pudimos sortear. Ahí en ese momento también teníamos el precio del petróleo mucho más alto. Y ahora con esta crisis petrolera también ahí vamos, ¿no? Y mira, yo creo que es bien importante lo que tú dices. Dice de repente, se dice, y es cierto, México ha venido creciendo más o menos 2% en promedio por muchos años, decepciona, nos gustaría crecer más, pero es lo mismo un crecimiento de 2% cuando el mundo está bien, y en ese caso nuestro 2% se ve chiquito, que de repente ver un 2%, poquito más, en un contexto en donde vemos recesión en algunas otras economías latinoamericanas, en donde vemos un crecimiento global apagado en nuestros principales socios comerciales, en la OECD, en donde vemos todo este entorno complicado, y ahí de repente el 2% se ve bien comparado con Latinoamérica, se ve bien con la OECD, se ve bien con los socios comerciales y se ve bien respecto de nuestro contexto sumamente complicado. Entonces siempre vale la pena poner en regional. contexto. Incluso regional, el 2% es el promedio nacional. Si tú tomas algunos estados de la República, sí, es un buen punto, Aguascalientes, Nuevo León, tienen crecimientos mucho mayores. A ver, si uno quita el petróleo de la ecuación, si uno quita el sector energético de la ecuación, la economía mexicana está creciendo arriba de 3%. ¿Eso qué quiere decir en términos regionales? Que las economías de los estados petroleros se han visto muy afectadas. Se ha visto muy afectado Tabasco, se ha visto muy afectado Campeche. Hay que hacer trabajo y estar cerca de Campeche y de Tabasco. Estamos con programas de reactivación, estamos viendo cómo acompañamos esa dificultad que se concentra de manera muy particular en esos estados. Pero el resto de la economía, el resto de los estados en donde el sector energético es menos importante, está viendo tasas en los 5, en los 6, bueno, generaciones de empleo arriba del 10% en Baja California Sur o en Quintana Roo. Esto es, se ve pues una buena actividad con un buen soporte, con buenos fundamentos y algo además muy balanceado, porque tenemos un consumo interno que ahí está y de repente vemos también que las exportaciones se dinamizan. Hoy tuvimos buenas noticias del sector manufacturero. Entonces, en general los motores del crecimiento están bien balanceados, están bien repartidos. ¿Cuáles son los sectores que tienen que crecer más? Uno de ellos creo que es la construcción. Construcción, inversión, y parte de la cadena de inversión se esperaba. Nosotros empezamos la administración con un estímulo fiscal, con un estímulo por la vía del gasto que se tradujo en inversión para acompañar las reformas estructurales, para acompañar la reforma fiscal, para superar la cola de la crisis del 2008, pero dijimos, desde el principio se platicó, se legisló incluso que poco a poco íbamos a tener que quitar ese estímulo que había llegado por la vía del gasto para consolidar nuestras finanzas públicas, para estabilizar la deuda como porcentaje del PIB, y eso se ha visto reflejado en que en estos últimos 2 años la inversión pública se ha venido disminuyendo. Entonces tenemos que ver cómo lo hacemos para anclar los procesos de inversión pública y privada. Tenemos mejores instrumentos, el aeropuerto se está haciendo sin que impacte las finanzas públicas, la renovación del puerto de Veracruz de igual forma. Tenemos muchos más instrumentos para hacerle llegar y movilizar recursos hacia los proyectos de inversión, pero es un tema que hay que cuidar. La construcción es un tema en consecuencia muy cercana a la inversión pública que hay que cuidar también. En general, el sector minero extractivo muy influenciado por el tema del petróleo,
pero estamos viendo mejores precios de los que veíamos el año pasado, estamos viendo éxito en la reforma energética y poco a poco iremos viendo barriles de petróleo que se suman a la plataforma y que nos permite que este año, que ha sido un año complicado, sea un año donde toquemos piso en materia de plataforma y la empecemos a ver recuperar tan temprano como el año que entra. Ahora, siempre nos dicen, es que el precio del petróleo está alto y entonces nos va bien, el precio del petróleo está bajo, pero también las energías se están cambiando y tarde o temprano el mundo no va a necesitar ese petróleo. ¿Cómo nos estamos preparando? Mira, la reforma tiene un contenido que va más allá de la parte fósil, de la parte del petróleo. Y si vemos cómo hemos cambiado nuestra matriz de generación energética, es también bien impresionante. México, por su tamaño, es un país rico en prácticamente todas las fuentes de energías renovables. Tenemos muy buen aire. Tenemos, de hecho, los mejores campos de aire en el continente, después de algunos en Argentina, con la diferencia que los nuestros están más cerca, claro. Están en Oaxaca y se puede, por lo tanto, generar y se genera. México es de los países que año con año está incrementando más su generación con base en aire, su generación eólica. Tenemos muy buen sol, no solamente para mar y playa, no solamente para turismo, tenemos muy buena irradiación solar y, por lo tanto, un gran potencial de incorporar la energía solar dentro de nuestra matriz. Tenemos los campos de geotermia más grandes también del continente, en Baja California, y tenemos un centro de estudios de geotermia en Michoacán. Somos grandes en geotermia. Tenemos el calor de la industria y podemos cogenerar. Tenemos y generamos con los bordos, tenemos y generamos con el tratamiento de agua, con el desperdicio del sector agropecuario. No hay una sola energía renovable que no sea hoy parte de nuestra matriz y en la que México no tenga un potencial muy importante. A ver, regresemos a lo inmediato. Tienes que presentar en los próximos días, las próximas semanas, presupuesto para, 8 de septiembre. Para el 2018, la ley de ingresos también para 2018, y se cruza todo eso con una situación política. Ya los partidos van a estar prácticamente de lleno en el proceso de designaciones, entramos en el proceso electoral. ¿Cómo sacarlo? ¿Cómo va a estar el paquete? ¿Va a haber presiones muy grandes para que digan, gasta más, hombre, tenemos elecciones? Sí, ¿no? Sí, claro, todos los años tienen su característica y su acento, pero llevamos construyendo paquetes económicos en pluralidad desde 1997. De hecho, desde 1997 se ha ocupado que más de una fuerza política apoye a un paquete económico. Y de 1997 para acá, los paquetes económicos han tenido un sello de responsabilidad, un sello de cuidado de las finanzas públicas, una convicción de todas las fuerzas políticas, porque en estos años, de 97 para acá, hay muchos casos en donde los paquetes económicos han salido unánimes, han salido con el apoyo de todas las fuerzas políticas. Y eso quiere decir que las fuerzas políticas en general ven con convicción de Estado el que el cuidado de las finanzas públicas es importante, el que el descuido de las finanzas públicas es imperdonable. Y por lo tanto yo lo que espero en un país que tiene leyes, la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria, que nos dice cuándo podemos tener déficit, cómo tenemos que regresar a balance, que nos dice qué hacer cuando hay dinero de más, qué hacer cuando nos quedamos cortos en las estimaciones, en la medida en que seamos respetuosos de lo que la ley marca, una ley que tiene un gran consenso en México, y en la medida en que seamos consistentes con 20 años de construcción de paquetes responsables, debiéramos de salir bien y de que el paquete nos ayude a que en medio de todas las incertidumbres que vamos a tener, que van a ser muchas, el paquete económico mande señales de certeza de que las finanzas públicas van a estar bien cuidadas. Hay un punto fundamental. En las próximas semanas, ya comenzó el debate, pero en las próximas semanas oficialmente también comienza el debate sobre la reforma fiscal en los Estados Unidos. Una reforma fiscal en los Estados Unidos que salga como la propone el presidente Trump, va a obligar también a movimientos fiscales en México, si reducen ellos dramáticamente. Una reforma fiscal que está planteando el presidente Trump, donde prácticamente le quiere cobrar poquísimos impuestos a todos los empresarios. Mira, ahí yo creo que vale la pena hacer dos reflexiones. Una, hay que ver un poco de entrada cómo comparamos hoy en nuestros sistemas tributarios. En México recaudamos 3.2% del PIB en el impuesto sobre la renta a las empresas a nivel federal. En Estados Unidos se recauda un poco menos, 2.2, 2.3. En Estados Unidos se recauda poco más de un punto de impuestos sobre la renta a las empresas a nivel local. En México no recaudamos impuestos sobre la renta a nivel local. En Estados Unidos se recaudan poco más de 6 puntos del PIB de contribución a la seguridad social. En México más o menos 2. Esto es,
nuestro sistema tributario, visto en su conjunto, es un sistema tributario que es competitivo. Eso nos permite que si la reforma en Estados Unidos es una reforma que no cambia la arquitectura fiscal, en donde Estados Unidos sigue teniendo un impuesto sobre la renta que se parece a los impuestos sobre la renta que tiene el resto del mundo, nosotros seguiremos siendo competitivos aún si hubiera una reducción en la tasa. Uno, dos, no se habla solo de una reducción en la tasa, se habla también de un cambio en la base. Si el cambio en la base compensa la reducción en la tasa de tal suerte que la reforma no implica un mayor déficit, otra vez eso no nos obligaría a hacer modificaciones en lo nuestro. Si cambia la arquitectura, bueno, Estados Unidos es tan grande y tan importante en lo sistémico que si de repente abandonara un impuesto sobre la renta como el que conoce el mundo desde hace 100 años, en México tenemos como impuesto tienen sobre la todas las renta, economías, claro. Si hay un cambio arquitectónico, eso obligará al mundo a revisar cuál es su mejor respuesta frente a ese cambio y sin que sea consuelo, es un tema que ya no es México específico, es un tema que implica una reflexión de cómo el mundo, de manera coordinada, porque los sistemas tributarios hoy se hablan, se comunican, hay tratados para evitar la doble tributación, en general el mundo está bien coordinado para tratar de evitar que se erosione la base, que se muevan las utilidades buscando jurisdicciones de menores impuestos. Si de repente en ese sistema que hoy se habla, porque la arquitectura es parecida, nos encontramos con un cambio de arquitectura, eso sí implicaría que juntos, no solo México, sino el mundo, nos pongamos a pensar cuál es nuestra mejor respuesta. Pero quizás la máxima diferencia entre Estados Unidos y nosotros es que la base recaudatoria en Estados Unidos es amplísima. Aquí en México pocos pagan impuestos. Es interesante, pero no. De hecho, el impuesto de la renta corporativo en México recauda más que el impuesto sobre la renta corporativo en Estados Unidos en general. A nivel federal, nosotros lo comparamos bastante bien. Nosotros a nivel federal, sumando el impuesto sobre la renta y el IVA, que son los impuestos que casi todo el mundo tiene, un impuesto al consumo y un impuesto sobre la renta, nosotros recaudamos casi 14 puntos del PIB, 13.9 cerramos el año pasado. Si eso lo comparamos con cuánto recauda Japón, Alemania o Estados Unidos, nosotros recaudamos un poquito más a nivel federal. Sí hay una gran diferencia. Por ejemplo, si tú vas de compras en Estados Unidos, depende del estado. En Nueva York te llegan a cobrar hasta el 14% de cualquier cosa que tú consumas en distintos estados. Florida puede bajar un poco, pero ese impuesto aquí no lo tenemos. No tenemos impuesto sobre las ventas, pero tenemos un impuesto al valor agregado. Y entonces, si sumamos, el impuesto sobre las ventas en Estados Unidos es local. Y Estados Unidos llama la atención en el mundo porque es de los pocos países, prácticamente el único del G20, junto con Arabia Saudita, que no tiene un impuesto al valor agregado, pero tiene el impuesto sobre las ventas. ¿Dónde es donde empezamos a ver áreas de oportunidad y contrastes? En general, cuando bajamos del nivel federal y empezamos a ver los impuestos locales, en impuestos locales Japón, por ejemplo, cobra casi 8 puntos del PIB. Claro. De Estados Unidos en impuestos locales cobra entre 3 y 4%, que es más o menos el promedio. Nosotros en impuesto predial cobramos el 0.27. Entonces, realmente lo que fiscalmente... Buena parte del país no paga predial, para decirlo gráficamente. ¿No? Para acabar pronto. A ver, nosotros tuvimos una reunión hace poquito con presidentes municipales y revisábamos, y la discrepancia en la gestión del impuesto predial nos llevaba a que en algunos casos se pagaran más o menos 3.500 pesos por persona en el municipio, y en otros impuestos se pagaba en promedio 1. ¿No? Pues el reto de finanzas públicas y de dar buenos servicios públicos, desde la banqueta, el drenaje, el agua, la policía municipal, el alumbrado, que son obligación de los municipios, no se contrasta con la equivalente capacidad de recaudar para poderles hacer frente. Ahí es donde yo creo que está el área de oportunidad. A nivel federal, insisto, la base es razonablemente amplia cuando la comparamos con el mundo y la recaudación es bastante buena. Y que eso es una de las explicaciones también de las desigualdades profundas que tenemos, ¿no? Pero también al mismo tiempo es una de las razones por las que en este episodio complicado salimos bien librados. O sea, la reforma fiscal fue una reforma que se hizo a tiempo y que nos permitió recaudar y sustituir 5 puntos que perdimos de ingresos petroleros por 5 puntos del PIB de ingresos tributarios y hoy en consecuencia pues no enfrentamos como en otras ocasiones donde tuvimos caídas en el precio del petróleo que se tradujeron en un problema de finanzas públicas. Esa reforma hoy nos permitió hacerle frente a ese momento bien difícil. A ver,
llegó a estar la mezcla mexicana en $18 en febrero del año pasado. Eso quiere decir que perdimos entre enero del 2014 y febrero del 2016 el 80% del valor de lo que estábamos exportando. Pepe, eres de los funcionarios que más experiencia tiene, es que nos queda poco tiempo, perdón la interrupción. No. Que más experiencia tiene en distintas secretarías. Ahora te están candidatando para varios puestos importantes. ¿Qué vas a hacer? No, pues a seguir trabajando. Eso siempre me ha funcionado bien. Concentrado en la secretaría que estoy, buscando dar buenos resultados, buscando además no distraerme pensando en qué sigue, sino concentrarme en el trabajo que tengo por delante. La Secretaría de Hacienda exige que uno se concentre diario, como pues, recordaba Jorge, Viviana y todos, pues la Secretaría de Hacienda nos pone a prueba a quienes ahí servimos todos los días son distintos, todos los días hay nuevas circunstancias y eso obliga a quien sea su titular, obliga al equipo hacendario a estar permanentemente a la altura de esos retos. A la Secretaría de Hacienda no solamente se le evalúa a diario, todos los años tiene que generar consenso del paquete económico, tiene que generar consenso en el Congreso sobre ese paquete económico, tiene que generar consenso de que el soporte del paquete económico es constitucional, tiene que convencer el paquete económico a los mercados y darnos viabilidad. Y ya que terminó uno de hacer todo eso, tiene uno que volver a empezar para el siguiente año. A ver, viéndolo desde la Secretaría de Hacienda, desde el ámbito económico, ¿cómo ves al país? Rapidísimo, en 1 o 2 minutos. A ver, lo veo bien. Incluyendo los términos políticos. Lo veo bien, lo veo ordenado. Veo que no tenemos un imbalance. Toda esta incertidumbre que tuvimos a principio de año pues fue casi el equivalente a una prueba de estrés. Y lo que esa prueba de estrés acreditó es que la economía del país estaba en orden, que no teníamos imbalances relevantes ni en las cuentas externas ni en las cuentas internas, que teníamos un sistema financiero sano, que teníamos empresas sanas. Y eso permitió que puestos a prueba todos en medio de un gran estrés, muy exacerbado, sobre todo en enero, el balance fuera pues, que ese edificio, que esa arquitectura era sólida, que estaba bien anclada. ¿No temes que se desbalancee esa estructura, esa arquitectura con las vicisitudes políticas y electorales? Mira, a ver, yo creo que todo eso genera incertidumbre, todo eso mete ruido, todo eso impacta a la economía y por eso, en lo que sí podemos controlar, tenemos que buscar dar elementos de certidumbre. Hay que cuidar las finanzas públicas, no están a prueba de balas. Si tenemos choques de diferentes tipos, eso se refleja en nuestras variables económicas. Pero yo creo que interesante y de darle valor es que ya tuvimos un choque muy grande, un choque de incertidumbre muy relevante, y lo que vimos es que la economía está bien anclada, que tenía buenos cimientos. Está vacunada la economía con esos cimientos ante vicisitudes, intereses populistas de derecha o de izquierda? A ver, tenemos buenos fundamentales, los hemos construido por 20 años, vale la pena que no los pongamos a prueba. José Antonio Meade, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir platicando porque va a ser un año intensísimo en acá, términos en todo económicos personal, y políticos. En todo personal, todo lo que quieran de economía. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Vamos a un corte, enseguida regresamos. No hay nada personal, es solo